Hegel. Entonces ya es una, en fin, es un logro llevar 3 congresos de esta magnitud sobre Hegel, y también y sobre todo es un logro mayor el poder sacar esta publicación con todo el trabajo que eso implica, y además en 3 idiomas, en fin. Me parece que el tema que nos convoca hoy aquí pues nos va a permitir conocer muy de cerca una de las publicaciones, puesto que hay otras, según acababa de decir Miguel Yuste hace unos momentos, una de las publicaciones que yo considero que es muy comprensiva, muy abarcante de los temas cruciales de la filosofía de Hegel, tanto por su contenido, digamos, como la amplitud, ¿no? La amplitud de temas que, por una parte, están todos los temas que se refieren a lo que habitualmente llamamos filosofía teórica, ciencia de la lógica, el saber, la concepción hegeliana del saber filosófico y demás. Pero también tenemos antropología, claro, que por cierto ahora, en los últimos años, la antropología de Hegel es objeto de una creciente atención, creo yo, según lo que me llega a mí, aunque no es exactamente ese mi campo, ¿no? Pero también tenemos, como no podía ser menos, la filosofía del derecho y la filosofía de la historia. Y, en fin, como he dicho antes, los grandes temas que conforman el cuerpo de la filosofía hegeliana, ¿no? Y a esto se une también en el último de los 3 volúmenes, en el volumen tercero, pues una parte que se refiere a la recepción de Hegel, pero la recepción de Hegel en los críticos de Hegel, que sin embargo beben de las fuentes de Hegel, según yo creo que ocurre en el caso de Marx y de algunos otros, ¿no? Bien, pues yo creo que podemos comenzar. Podemos comenzar con las intervenciones y dando saludos también a los últimos que se han incorporado, a Gemir, que es uno de los editores de estos 3 volúmenes. Y sin más, pues yo diría que podemos comenzar con la intervención de Héctor Ferreiro, por lo que se refiere a lo que nos quiera presentar de esta obra. Así que, de nuevo, Héctor, buenas tardes desde España. Buenos días. Buenas tardes. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a Miguel y a todos por la invitación a participar de esta presentación de las actas del tercer congreso, ¿sí?, Filored de Hegel en Perú, que organizó tan bien, a la perfección, diría, Miguel Yusti. Así que, bueno, es imposible, obviamente son más de 1200 páginas y unas cerca de 70 textos, referirme a cada uno de ellos. Voy a tomar el tiempo, así no me paso demasiado. Pero así que voy a tratar de hacer una especie de paneo general y un par de reflexiones sobre... No todas las personas que participaron en el Congreso, son todavía más las que participaron en el Congreso en Lima y en Cusco. Son más los expositores que los que participan en las actas, que es usual eso, pero así todos estamos hablando de 3 volúmenes de más de 1200 páginas, divididas en 7 secciones temáticas que abarcan en última instancia todo el sistema de Hegel y previsiblemente, dado que se trata del el eje temático central del Congreso fue Hegel y los distintos saberes, Hegel y las ciencias, es entonces la filosofía del espíritu la que prima, es decir, están en realidad todas, es decir, tanto la lógica, también en parte la filosofía de la naturaleza, pero sobre todo donde las secciones se dividen más y se
diversifican en la filosofía del espíritu, ¿no? Porque allí tenemos lo que podríamos llamar en sentido amplio antropología filosófica, no solamente la antropología del propio, lo que Hegel llama antropología, también la filosofía del derecho, la filosofía de la historia, la estética, la religión, la propia filosofía, en fin. Entonces esa diversidad de temas hace que de las 7 secciones temáticas generales en las que están divididos los 3 volúmenes, sean sobre todo las dedicadas a la filosofía del espíritu las que priven. Agrupados en esas 7 secciones, las actas contienen cerca de 70 artículos, en realidad son 71 autores, lo que pasa es que en un par de casos un par de artículos están hechos en colaboración, 2 autores, y los textos, por lo tanto, no es posible por la extensión disponible, ¿no?, de tiempo de referirse a cada uno, pero abarcan previsiblemente una gran multiplicidad de temas. Voy a mencionar algunos, digamos. Muchos están centrados en el concepto justamente de saber, en Hegel, de saber, de ciencia, en la diferencia entre saber teórico y praxis y acción, el concepto también de sistema en Hegel, la ciencia como sistema especulativo, como círculo de círculos. Esos son distintos temas que diferentes artículos van abordando a lo largo de los 3 volúmenes. Está presente también la filosofía del lenguaje en otros artículos, la lógica, sobre todo la lógica subjetiva, lo cual también nuevamente tiene sentido porque ahí es justamente donde el saber, ¿sí?, el conocer devienen temáticos en la propia, explícitamente temáticos en la propia lógica de Hegel, así que con excepción de algún artículo, por ejemplo, como el de Stephen Holgate sobre la medida, que pertenece a la lógica del ser, los otros artículos que abordan la lógica lo hacen, normalmente la sección de la lógica que abordan es la lógica subjetiva, lo cual sí ya tiene sentido con el tema general del Congreso. No faltan artículos sobre la filosofía de la naturaleza, hay algunos sobre Hegel y la ecología, y luego en el caso de la filosofía del espíritu ya hay varios artículos sobre la antropología, que es el punto justamente de contacto ya entre el espíritu y la naturaleza. Muchos trabajos, que es usual en el caso de los congresos sobre Hegel, giran en torno a la filosofía, a la discusión de algunos temas de la filosofía política, ¿no? Del contrato, por ejemplo, hay artículos sobre el derecho a la propiedad, la culpa y la responsabilidad, la justicia, el reconocimiento, la pobreza, el problema de la Constitución, por ejemplo, son algunos temas que son abordados por diferentes artículos. También la filosofía de la historia, ¿sí? El problema de la providencia, la teleología, la contingencia, incluso un problema interesante que es el del pluralismo cultural en la filosofía de la historia de Hegel. En la estética también hay artículos sobre la tragedia, sobre el mito, sobre la crítica de Hegel al concepto de ironía romántica. La filosofía de la religión también es uno de los ejes temáticos sobre el cual giran varios artículos, discutiendo el concepto de Dios en Hegel, el tema de la religión cristiana, la teoría hegeliana de la Trinidad, de la encarnación, la relación entre el Estado y la religión, la relación entre religión y saber absoluto, y muchos artículos, no solamente que uno de los ejes temáticos, el último del Congreso de Hegel y sus críticos, sino que otros artículos, un buen número de artículos abordan la relación de Hegel con otros autores, no necesariamente de modo crítico, es decir, no críticos de Hegel, sino incluso predecesores de Hegel, es decir, en términos generales diría la relación entre Hegel y otros autores. No pretende ser exhaustiva esta lista, pero sí dentro de estos autores están Kant, Hölderlin, Schelling, Kierkegaard, Marx,
Engels, Wittgenstein, Edith Stein, Levinas, o Levinas, es decir, distintos artículos van abordando la relación entre Hegel y estos autores. Y por último, no faltan tampoco trabajos sobre la recepción de la filosofía de Hegel en América Latina. Más allá de este panorama muy general acerca de los temas y de los ejes temáticos de las actas y de los temas que van tratando los distintos artículos, quería ahora llamar la atención sobre un aspecto que es que la cantidad y la diversidad de autores que participan, ¿no? Bueno, en el Congreso, que es mayor todavía el número, pero en las actas mismas, decía 71 autores, allí están representados la mayor parte de los países de América Latina, muchos autores también previsiblemente de Alemania, pero, y esto es lo interesante, se suman otros autores. Esto ya ha sucedido en los congresos anteriores, en el primero y en el segundo, digamos, sobre congresos Hegel organizados por Filoret, el de Buenos Aires en el 2014 y el 2017 en Valparaíso. Pero en este congreso en Perú todavía es mayor la presencia de autores que no pertenecen a esas dos zonas, a esas dos, digamos, a América Latina y Alemania. Ha habido especialistas, por ejemplo, de Francia, como Jean-François Kevegan y Gilles Marmas, del Reino Unido, como Stephen Holgate. Hay artículos de especialistas italianos, ¿no? Como Luca Letterati y Francesca Iannelli, de España, ¿no? Félix Duque, de los Países Bajos, Christian Kreinen, de Estados Unidos, Christopher Yeomans, de Hong Kong, ¿no? Importante China sobre Hegel. Y decía que esto es importante porque la presencia de autores de estos países, y no solo de América Latina y Alemania, no debe darse por sentada como una obviedad, porque no hay que olvidar que en rigor se trata de un congreso germano-latinoamericano sobre la filosofía de Hegel, y que el órgano que lo convoca, que es a saber Filoret, es una red germano-latinoamericana que primariamente, originariamente, a vincular a universidades de América Latina con universidades de Alemania. De hecho, lo configura entre 13 universidades a la red, ¿no? 3 de Alemania y 10 de América Latina, ¿no? Con universidades representantes en Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia y México. Así que la presencia de muchos autores de América Latina era previsible, y también de Alemania, pero no así la de otros países. El objetivo originario de estos congresos fue y sigue siendo reunir a los distintos referentes de los estudios hegelianos de América Latina para promover el intercambio del resultado de sus investigaciones con el de los pares alemanes. Pero estos se han sumado, y como mencionaba ya, de hecho, desde el primer congreso en el 2014, y en forma creciente en los siguientes, hasta este tercer congreso, múltiples especialistas de otros países. Y esta circunstancia es, entonces, por un lado, un signo de la gran cantidad de especialistas en Hegel que hay ya, de hecho, en América Latina, pero también, por el otro, es un indicador evidente de la creciente atención e interés que generan hoy, perdón, a nivel internacional, digamos, la abundancia y fertilidad de esos estudiosos y especialistas latinoamericanos. Esto explica la gran cantidad de participantes y en este caso de autores en las actas, ¿no? De distintos países, no solamente de América Latina y de Alemania, sino de muchos otros países y regiones. Creo que eso es un dato sobre el que hay que poner cierta atención, porque decía, no es algo que hay que dar por sentado. Y aquí quería mencionar, hacer referencia a un debate que tuvo lugar en el año 2015, hacia fines del año 2015 en Alemania, cuando Manfred Frank, ¿no? Un especialista muy importante en idealismo alemán, sobre todo en Schelling, pero no solamente, es un
profesor en la Universidad de Tübingen, muchos lo conocerán, ya emérito, el discípulo de Dieter Heinrich, publicó en el Frankfurter Allgemeine de Tübingen, en un diario, tal vez el diario más de mayor circulación, o el más importante, de mayor circulación, no, pero sí más, probablemente el más importante de Alemania, publicó un artículo en el diario que se llamaba Hegel wohnt hier nicht mehr. ¿Sí? Hegel no está aquí, no habita aquí más. Y el subtítulo de ese artículo de diario era quien quiera estudiar la filosofía continental y el idealismo alemán debería ir a China o a Brasil. Dice. En Alemania, dice, la herencia del idealismo alemán está por el piso, por el suelo, dice, liegt am Boden. En Deutschland liegt das Erbe des deutschen Idealismus am Boden. Lo que sí es un artículo bastante pesimista sobre la situación de los estudios hegelianos, estudios sobre la filosofía del idealismo alemán en general en Alemania, ¿no? Diciendo que en realidad la filosofía analítica estaba desbancando a la filosofía clásica alemana. Ese artículo de Manfred Frank luego suscitó una respuesta unas semanas más tarde, el 14 de octubre de ese año, del 2015, en el Frankfurter Allgemeine de Tobias Rosenfeld, ¿no? Es un profesor de la Universidad Humboldt, es el sucesor de la cátedra de idealismo alemán de Rolf-Peter Hossmann, donde le responde a Manfred Frank diciendo que había muchos, que era una verdad medias, que había en Alemania, todavía estaba viva la tradición del estudio del idealismo alemán, pero en ese artículo Tobias Rosenfeld, que es un especialista más bien en Kant, cercano a la filosofía analítica, en cierta medida le da la razón a Manfred Frank diciendo que concediendo indirectamente que la filosofía analítica era actualmente un poco la que daba la pauta de objetividad en filosofía. Eso entonces suscita una réplica unas semanas más tarde del propio Rolf-Peter Hossmann, que le responde a Tobias Rosenfeld también en el Frankfurter Allgemeine, esto es en el 11 de noviembre del 2015. Todo esto se puede ver en el diario, simplemente hay que estar abonado, porque si no, no se pueden leer más esos artículos. Donde le discute, le debate con Rosenfeld que la filosofía analítica sea exactamente eso, y trata de salvar al idealismo alemán diciendo que tiene una actualidad filosófica que no es puramente, y no que tiene un valor puramente histórico. Lo que yo quería decir es que, si bien creo que es un hecho que Manfred Frank fue excesivamente pesimista en su diagnóstico acerca de la situación de los estudios y de la actualidad del idealismo alemán en la propia Alemania, mi reflexión es que al ver las actas de este tercer congreso Hegel de Filoret en Perú, es bueno y reconfortante poder confirmar que Manfred Frank, si bien fue muy pesimista en el caso de su diagnóstico sobre Alemania, no fue en cambio excesivamente optimista cuando afirmó en ese artículo que, con el fin de revitalizar y actualizar el pensamiento de los idealistas alemanes, era entre tanto conveniente dirigirse, entre otros lugares, a América Latina. Bueno, nada más, ese era lo que quería decir. Puedo decir muchísimo más, pero creo que estuve 15 minutos, con lo cual me pasé de los 10 minutos asignados. Muy bien, muchas gracias, Héctor. No, de nada. Desde luego hemos recibido una primera impresión muy interesante de todo lo que se debatió, o de parte de lo que se debatió y de lo que se sigue debatiendo acerca de Hegel hoy, ¿no? En segundo lugar, me consta la intervención de Luis Eduardo Gama, a quien no veo en pantalla, pero sí que sé que está aquí. Y bien, esta sería la segunda intervención. Luis Eduardo Gama, de Colombia, tiene entonces en este momento la palabra, si nos está escuchando, que creo que sí.
Claro que sí, claro que sí. Y no sé. Ahora sí, ahora nos Y- vemos todos, sí, muy ah, bien. bueno, Buenas bueno, bueno. tardes, es que yo sabía que estabas, pero no, la visibilidad Yo, no la habíamos alcanzado, ahora ya la alcanzamos. yo la veía Pues y sí, entonces quedé un poco sorprendido de que no me vieran, siendo que yo no, la veía. yo no te veía al menos, pero sí que te sabía, Bueno, muy bien. sabía de tu presencia. Sí, Entonces, bueno, estas son bien, cosas de la sí, tecnología de que la aún no tecnología y domino. sus límites, la tecnología y sus Bueno, límites. primero, pues muchas gracias, profesora María Carmen Paredes, por organizar este espacio virtual y también pues agradecer al profesor Justi que me ha invitado a hacer esta presentación y al profesor Bavaresco por la edición. Lo veo también ahí dentro de los asistentes. Un saludo pues a todos los amigos, Héctor, Pedro, que veo que están por ahí, otros que no, se me pierden. Sí, es como decía ya Héctor, muy difícil acometer esta tarea de presentar un libro que son 3 libros, que son 3 volúmenes, con muchísimos artículos de los más variados temas, todos por supuesto alrededor de la filosofía de Hegel, pero con una variedad de temáticas que sería injusto como escoger un artículo o escoger solo un tema o escoger solo una sección para hacer una presentación, lo cual pues evidentemente dejaría a otros por fuera. Yo estuve pensando cómo organizar entonces algo que pudiera ser una presentación. Afortunadamente Héctor ya hizo un paneo general por todas las secciones y las temáticas, lo cual me permite hacer quizás a mí algo un poco distinto. Yo quise como centrarme en el título mismo de las actas, y que es el título mismo del Congreso, y pues llamar también la atención sobre esa doble perspectiva que son unos artículos con todo el rigor de estos trabajos científicos, pero que además provienen de un congreso, de un evento vivo, donde se discutieron, donde fueron pues sometidos al diálogo, y estas actas pues siempre tienen esta característica. Por supuesto que todos los autores seguramente retocan su intervención y su conferencia, pero en todo caso queda algo de la vivacidad en la que tuvo lugar la primera presentación de los textos, ¿no? Pues bien, el título es Hegel y el Círculo de las Ciencias, como ustedes lo saben, es el título de las actas, pero también fue el título del Congreso. Miguel y el profesor Bavaresco lo explican en la introducción, que era lo que se proponía. Hay unas apartes que quisiera leer donde ellos dicen: la intención inicial era hacer debates sobre la lectura de Hegel acerca del sentido, la tarea y la construcción sistemática de la filosofía. Por supuesto, eso tiene que ver con la circularidad del sistema filosófico, y al mismo tiempo se trataba de tematizar la relación de la filosofía con otras formas del saber humano, especialmente con aquellos que tienen pretensión de cientificidad. Esto es tomado literalmente de la introducción. Y por supuesto esto se sustenta en la idea de que Hegel mismo afirmó que la totalidad del saber debe desplegarse en una especie de círculo de círculos, como todos sabemos, cuyo foco está en la filosofía y en las ciencias filosóficas, pero que, por supuesto, esto también permite un diálogo con todas las ciencias que ya no serían ciencias filosóficas. Pues bien, lo primero que uno constata, lo constaté en el Congreso y también ahora en las actas, es que esa idea de que aquí hay un tema central y que el tema central es Hegel y el círculo de las ciencias, pues que esta idea originaria queda muy rápidamente desbordada, ¿no? Es decir, toda pretensión de cernir el Congreso alrededor de esta temática, yo creo que fue desmentida muy rápidamente, y la intención de los organizadores se vino al traste, ¿no? Si ustedes miran los artículos de los 3 volúmenes, realmente son pocos artículos los que se concentran, digamos, en la idea esta que esgrimí ahorita de la conexión de la filosofía con las ciencias, de la pretensión
de la filosofía de ser científica y sobre todo la idea esta geométrica o esa metáfora del círculo y del círculo de los círculos. Creo que tal vez el artículo de Pedro Sepúlveda que está aquí es como el más juicioso, tal vez el más disciplinado y el que se tomó más en serio que había un tema central del Congreso y quizás algunos artículos de la primera sección del primer volumen, ese que tiene que ver con Hegel y el saber filosófico, se pueden como identificar que están, digamos, gravitando alrededor de esa pregunta, pero en realidad ya lo expuso el profesor Ferreiro, ¿no? Pues esto de inmediato desborda y entonces traspasa a todas las partes del sistema de Hegel y a la cantidad de problemáticas que él hizo y va más allá y entonces termina ya en discusiones contemporáneas y los críticos de Hegel y en fin, esto por supuesto ya va mucho más allá de lo que pretendían los organizadores. Yo no sé si los organizadores pretendían eso seriamente, ¿no? Creo que uno como que da una orientación y a partir de allí ya se deja sorprender por lo que va a llegar, ¿no? Entonces, digamos que esto no es una crítica ni mucho menos, esto creo que para nadie es sorprendente que esto suele ocurrir, ¿no? Eso no tiene nada de sorpresa. Yo creo que jamás he estado en un congreso donde se siga a rajatabla y al pie de la letra la temática para la cual fue organizado el evento. Eso creo que casi nunca ocurre y sería un poco aburrido tal vez, a no ser, digamos, en simposios muy pequeños, pero en congresos pues con más de 100 conferencistas, 2 ciudades, en fin, algo como son estos congresos de Filored, pues era prácticamente imposible. Entonces, quiero decir que esa circunstancia no es sorprendente, pero en segundo lugar que no es sorprendente y que tampoco es reprochable en ningún sentido, porque incluso me parece que algo así ocurra, ¿no? Que se desborde la intención originaria y ese intento de fijar una temática central, pues quizás eso es muchísimo más fiel al espíritu mismo de la filosofía hegeliana, ¿no? Quizás esto es precisamente una señal o un testimonio de la vitalidad del espíritu hegeliano que se resiste, claro, como a estar recluido en una configuración estática de sentido y necesariamente comienza por su propia movilidad y dinámica como a irradiar al todo de la experiencia humana y a los distintos campos de saber. Entonces, me parece que hablaría más bien mal de los hegelianos, que hubieran sido muy disciplinados y se hubieran limitado a centrarse únicamente en la pregunta concreta, ¿verdad? Y que en cambio es más propio del espíritu hegeliano en todo lo que significa este término, esa necesidad de ir más allá y de filtrarse pues por todas las disciplinas como para tratar de hacer justicia a lo que se proponía. Bueno, pero digamos, siendo un poco incluso más detallados en el análisis de estas cosas, por un lado digo, no es sorprendente que esto pase, no es reprochable que esto pase, menos en un congreso de hegelianos, pero incluso si se mira con más cuidado, quizás sí hay una forma de fidelidad a la circularidad en esto que pasó en el Congreso y que se refleja en las actas que estamos presentando. Yo pienso que el título mismo puede leerse circularmente, el título que les he indicado, bueno, que está en las actas, Hegel y el círculo de las ciencias, ya está escogido de manera que comienza a movilizar, ¿no? Especulativamente, como le gusta a Hegel, ¿no? El pensamiento, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que hablar del círculo de las ciencias ya permite bastantes lecturas. Se trata, puede pensar uno, del círculo que envuelve las ciencias, y en ese caso estaríamos hablando sobre todo de la filosofía, como sabemos,
o se trata del círculo que engloba a cada ciencia particular, a cada ciencia filosófica particular. La filosofía de la naturaleza internamente es también circular, la filosofía del espíritu, la ciencia de la lógica. Y entonces el título permite esa ambigüedad que, por supuesto, pues permite entonces una riqueza de reflexiones al respecto, ¿no? Incluso si uno va más lejos, puede ya como tratar de jugar con la circularidad dentro del título, ¿no? Deslizarse, digamos, por el título, ir más allá, pues, como de esa positividad de la expresión inicial que parece muy estática, y darle la vuelta y entonces no hablar del círculo de las ciencias, sino de la ciencia del círculo, ¿no? Me permito allí un poco este giro y esta circularidad, y entonces, claro, hablar de la ciencia del círculo, pues nos abre toda una cantidad de temáticas en Hegel. Como todos sabemos, el círculo en Hegel no es solamente digamos, la forma de exposición del sistema, no es solamente una cuestión formal, no se refiere únicamente a la manera circular como se despliega el concepto o la totalidad de las ciencias, donde cada presunto comienzo es ya presupuesto, no hay linealidad, sino que cada comienzo es ya presupuesto por un círculo anterior, sino que además pues es una cuestión de contenido, ¿no? Lo que se expresa en la idea del círculo es justamente la unidad de forma y contenido. El concepto, el absoluto, se despliega circularmente, y esa circularidad en últimas es todo su contenido, no hay un contenido por fuera de esa forma, ¿no? Entonces, si uno lo ve así, la idea de una ciencia del círculo, pues evidentemente puede rastrearse en cualquier lugar del complejo sistema hegeliano, y yo creo que en ese sentido todas las intervenciones le hacen justicia a eso, y por ello les decía que en último término puede hablarse de que en últimas fuimos fieles a esa idea general del círculo y las ciencias, que es el tema que proponía Miguel, ¿no? Y aún quisiera decir otra forma de fidelidad a esa circularidad que me parece puede identificarse, ¿no? Porque, digamos, más allá de todos estos asuntos más sistemáticos, arquitectónicos del sistema al que se refiere la idea de la circularidad, pues todos sabemos que esa circularidad está inscrita en la totalidad del pensamiento hegeliano, no tanto como la forma arquitectónica, sino yo diría algo así como el alma interna que anima a todo el sistema. Es decir, estoy hablando de la circularidad que es propia de ese movimiento dialéctico de negaciones, esa idea según la cual, ¿no?, el sentido de cualquier fenómeno, el sentido de cualquier actividad humana, de cualquier noción, de cualquier concepto, el sentido solo se despliega a través de ese movimiento de negaciones, ¿verdad? A través de ese movimiento por el cual los conceptos, los fenómenos necesitan extrañarse, autoextrañarse, diríamos, y superar luego ese extrañamiento o autoextrañamiento para llegar a una especie de vuelta al comienzo, pero que no es una repetición del comienzo, sino una vuelta al comienzo, pero una vez se han desplegado todas las determinaciones internas que al principio no se veían, ¿no? No quiero aburrirlos con esto, porque además todos ustedes lo conocen muy bien, pues esta triada dialéctica donde una unidad inmediata es seguida por un momento de enajenación o extrañamiento para retornar de nuevo en un tercer momento a la unidad, pero esta vez ya mediada por todas sus diferencias, ¿no? Hay algo de circularidad ahí, ¿no? Y creo que esa es como una circularidad que recorre toda la filosofía de Hegel. Y entonces yo pensaba para esta presentación, también por una sugerencia que hacía Miguel, de que ya no centrándose en las actas, en los artículos, en el contenido mismo, sino en todo el evento que significa el Congreso, ¿no?, que significó este tercer Congreso Filored en Perú,
con todos los accidentes que tuvo, ahí hay mucho de esa negatividad circular, ¿no? Si uno lo considera así en grande, ¿no? Primero, por una cuestión temporal que nos recuerdan los autores de la introducción, ¿no? Y es que este congreso se vio atravesado por una especie de extrañamiento que significó la pandemia, ¿no? Es decir, un congreso que estaba previsto para el año 20, de pronto termina, pues, digamos, amenazado en un primera instancia por ese evento mundial de disociación, de extrañamiento, de separación que significó la pandemia, y en realidad que finalmente se haya podido organizar años después, en 2022, pues significaba algo así como una superación de ese extrañamiento. Es decir, para mí esa circunstancia de un congreso tan accidentado que tuvo en el medio ese evento y esa urgencia sanitaria, y no solo sanitaria, pues representó algo importante vivencialmente, como volver a reencontrarnos y volver a unirnos. Para muchos, en este año 2022 era la primera vez que volvíamos a un evento académico, ¿no? Después de años de reclusión, y esto creo que fue muy importante para los que estuvimos allí en Perú. Y por otro lado, otra forma de circularidad en este sentido de tener que sufrir un extrañamiento y superarlo, también se da en el hecho de que haya sido en Perú, es decir, donde estuvimos pues confrontados, como recuerda también la introducción, con lo otro de la cultura racional occidental europea, y esa cultura andina, indígena, que vivimos sobre todo en la ciudad de Cusco, ¿no? Pasamos de estar en esta universidad católica allí de Lima, muy moderna, o por lo menos muy moderna para los que estamos acostumbrados a la universidad pública latinoamericana, pues estar en la Universidad Católica de Lima era una confrontación con la modernidad, y luego ir a Cusco y encontrarnos con esas experiencias que se viven en cualquier esquina de Cusco, de la cultura andina, pues era una confrontación, y fue fantástico realmente que se diera ese contraste entre la discusión de Hegel y el choque y el encuentro con la cultura andina. Uno salía de una conferencia profundísima y se encontraba en una calle de Cusco con unas danzas magníficas, unos vestuarios enormes, y pues en general toda la ciudad vive eso. Entonces allí también hay algo de ese extrañamiento y de la capacidad que tiene la filosofía hegeliana de poder dialogar con todas estas tradiciones, y no en vano hay muchos artículos que tematizan justamente eso, ¿no? El problema del multiculturalismo, la capacidad que tiene los planteamientos hegelianos de entrar en relación con otras perspectivas culturales, y creo que esto fue muy importante para los que vivimos la experiencia del evento, pero por supuesto creo que también se refleja en las actas que tenemos ahora a disposición. Veo que me pasé muchísimo más que Héctor, y entonces pues yo dejo allí. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias Luis Eduardo por esta, en fin, vivísima presentación de la perspectiva desde la cual tú nos has querido ofrecer la obra que nos ha convocado hoy. A continuación, Miguel Yusti, en fin, tiene la palabra, por supuesto, el organizador, director del Congreso en su doble sede, y, en fin, uno de los tres editores de estos 3 volúmenes. Adelante, Miguel. Bueno, muchas gracias. Yo quiero que me permitan leer un texto, leer mi intervención, para no fatigar demasiado. Quiero saludar y agradecer en primer lugar a María del Carmen Paredes, presidenta de la Sociedad Española de Estudios sobre Hegel, y a los miembros de la propia sociedad por acoger esta publicación en el marco de sus seminarios bibliográficos
y por supuesto también al equipo que la apoya en su organización. Agradezco igualmente a mis colegas y a viejos amigos Héctor Ferreiro y Luis Eduardo Gama, dos muy buenos especialistas de Hegel de América Latina y coordinadores de Filored en Argentina y Colombia, por sus comentarios sobre el libro. Ya se ha mencionado que Filored es una red germano-latinoamericana de investigación y doctorado en filosofía. Por cierto, añado también que Héctor Ferreiro fue el coordinador general del primero de estos grandes congresos sobre Hegel en Buenos Aires en el año 2014, cuyas actas fueron publicadas en un formato similar, con una cantidad y diversidad parecida de autores, y también en un libro que es de acceso libre y gratuito. El agradecimiento que expreso no es además solo mío, sino también de los otros dos colegas que son coeditores del libro, los profesores Thomas Hoffman, director de Filored, y Adjemir Babaresco, que es el coordinador de la red en Brasil. No hace falta decir, en fin, que estamos ante una obra verdaderamente colectiva y que si alguien se merece aquí un agradecimiento especial, son los 70 autores que han contribuido a producir el concierto de voces que ofrece la publicación. Como ya se ha mencionado, el Congreso y el libro que ahora presentamos fueron concebidos con la idea de conmemorar los 250 años del nacimiento de Hegel, y a ello se debe que el título sea tan general o tan abarcador. Naturalmente, como ha mencionado Luis Eduardo, debía celebrarse en el año 2020, pero la peste funesta desbarató nuestros planes. Recuerdo vivamente una reunión nocturna que tuvimos los coordinadores de Filored en la casa de Luis Eduardo Gama en Bogotá, muy poco antes de la irrupción de la pandemia, en la que comentamos detalladamente el programa y los avances de los preparativos del inminente Congreso, acompañados de un buen ron y otros manjares colombianos. Todo estaba ya preparado y muy poco después todo se derrumbó como un castillo de naipes. Nos animaba entonces, como ahora, el propósito de tematizar la relación de la filosofía con las otras figuras del saber humano, especialmente con aquellas que poseen pretensiones de cientificidad. Es sabido que Hegel mismo sostuvo que la filosofía debía dejar de ser simplemente amor a la sabiduría para convertirse en saber efectivo o en ciencia. A partir de una comprensión dialéctica de las categorías del pensamiento y del método de las ciencias particulares, la totalidad del saber debía desarrollarse en un círculo de círculos focalizado en la filosofía y en las ciencias filosóficas, pero abierto asimismo al diálogo con las demás ciencias. Por eso mismo, nuestro Congreso se proponía hacer un balance y someter a discusión la actualidad de esta empresa teórica, anunciando como su tema central, convertido luego en el título del libro, Hegel y el Círculo de las Ciencias. En muchos ámbitos de la discusión filosófica, pero también en los debates epistemológicos contemporáneos de las más diversas ciencias, se deja sentir, en efecto, el eco de las grandes intuiciones de la filosofía de Hegel, ya sea en la conciencia de la historicidad del pensar, o ya sea en la dimensión social, comunitaria de la racionalidad, tanto en la concepción que tenemos de la historia del arte o la filosofía, como en el cuestionamiento de los principios de la modernidad o en los fundamentos de una era postmoderna. Pero por lo ya dicho, el Congreso solo pudo realizarse 2 años más tarde, a fines del 2022, luego de un tiempo largo de preparativos y de tropiezos de toda índole. A las arduas fatigas del concepto se sumaron fatigas de otra naturaleza: la insospechada y fatal epidemia mundial,
las continuas crisis políticas y culturales en el mundo entero, y ya entonces las secuelas y los graves peligros que traen consigo las guerras entre las naciones, no solo en Europa, sino en el mundo entero. Hemos vivido, aún vivimos, tiempos verdaderamente apocalípticos. Y si nos transportamos a la época de Hegel y a los años en que vivió, hallaríamos sin duda una serie de similitudes históricas. No solo fueron aquellos años de revoluciones y cambios profundos en la sociedad, sino también años de reformas y contrarreformas, de corsi e ricorsi, que llevaron al propio Hegel a preguntarse al final de su vida cómo era posible que se produjeran regresiones tan insólitas y se desconocieran los valores supuestamente ya conquistados en la sociedad. Comentó por eso que esa colisión, ese problema, sería el que enfrentaría continuamente la historia y el que habría de resolverse acaso en tiempos venideros. No he podido dejar de pensar en esta reflexión de Hegel al leer hace pocas semanas las pesimistas declaraciones de Jürgen Habermas, según las cuales, lo cito, todo aquello en lo que había creído y a lo que había dedicado mi vida se está perdiendo paso a paso. Ni siquiera la epidemia estuvo fuera del horizonte existencial de Hegel, pues él mismo pagó, como sabemos, con su vida esa malhadada circunstancia. Fue en ese contexto turbulento que Hegel produjo su monumental obra, confiando en descubrir el aliento de un nuevo espíritu a través de las contradicciones del presente y con la esperanza de dejarnos en herencia una forma distinta de hacer filosofía, con conciencia histórica, talante hermenéutico y búsqueda de libertad. Es sobre la vasta gama de temas de los que se compone su sistema que reflexionamos en aquellos días en el Congreso y cuyo recuento, cuyas actas, aparecen ahora publicadas en forma de libro. Es, como se ha dicho ya, un material abundante, 70 artículos de autores de 18 países que cubren el entero panorama enciclopédico de la obra de Hegel, distribuido por áreas temáticas. Debido precisamente a su extensión y para facilitar su acceso, nos hemos visto obligados a dividir la obra en 3 volúmenes. Y por decisión expresa de Filoret, la publicación es de acceso libre y gratuito. Basta ingresar por internet el título del libro y aparecerá enseguida la página web de la editorial Fundação Fénix con los enlaces de descarga de los volúmenes. Lo que tenemos entre manos, o mejor dicho, a la vista, es pues un balance de la pertinencia o la vigencia de la obra de Hegel en muchos de los ámbitos de su producción y en vinculación con los debates de la filosofía y la ciencia contemporáneas. Siendo tan amplio el espectro de los temas y los autores, es prácticamente imposible, ya se dijo, analizar los aportes de modo individualizado en un evento como este. Pero quisiera resaltar un aspecto que tiene un valor particular, que se pudo comprobar ya en el desarrollo del propio Congreso y que es claramente perceptible también en el libro. De esto ha hablado Héctor Ferreiro. Me refiero a que pese a llevar el nombre de Congreso Germano Latinoamericano, participaron en él especialistas en Hegel de muchas partes del mundo, entre ellos no pocos filósofos de renombre, lo que le dio al Congreso y ahora al libro una amplitud mayor y más internacional de voces. Al igual que en los 2 grandes congresos que lo precedieron, también esta vez tomamos una decisión editorial importante. Acordamos publicar 2 libros que recogieran las contribuciones del Congreso. Uno, el que ahora presentamos, que reuniese la mayor cantidad posible de conferencias, las actas propiamente hablando del Congreso, pero
en las 3 lenguas que aparecen en la portada: español, portugués e inglés. Es la que llamamos ahora la edición latinoamericana. Y una segunda publicación que será solo en alemán y que contendrá una pequeña selección de contribuciones. Esta última está ya en prensa y aparecerá próximamente en la editorial Duncker und Humboldt, una prestigiosa editorial berlinesa que existía ya en tiempos de Hegel. Aclaro, sin embargo, que esto no significa que las conferencias de los colegas alemanes no se encuentren en la edición que llamo latinoamericana, sino más bien que sí se encuentran en ella, pero traducidas a alguna de las 3 lenguas mencionadas. Tuvimos en el Congreso 2 eventos especiales acordados por decisión de la Asamblea de Filoret. En primer lugar, la celebración de un homenaje a un filósofo latinoamericano que hubiese contribuido de manera especialmente significativa al estudio y la difusión de la filosofía de Hegel en América Latina. Concedimos de común acuerdo esta distinción al profesor Jorge Aurelio Díaz de Colombia. Y en segundo lugar, se convocó a un concurso de ensayo internacional entre jóvenes investigadores sobre el tema Hegel y América Latina. El ensayo ganador de ese concurso fue titulado Pese a Hegel, vía Hegel, sobre 2 modos de recepción de la filosofía especulativa en América Latina, cuyo autor es Pedro Sepúlveda Zambrano, ensayo publicado naturalmente también en este libro. Hay muchas personas e instituciones a las que deberíamos agradecer por habernos ayudado a hacer posible el Congreso en las difíciles circunstancias en las que tuvo lugar y luego también esta publicación. Haré solo una rápida mención a los autores y colegas que acudieron al Congreso, por supuesto, y que nos enviaron sus textos revisados o traducidos, a todos los coordinadores de Filoret, a la propia Pontificia Universidad Católica del Perú, que fue organizadora y sede del Congreso, y dentro de ella al Centro de Estudios Filosóficos y al Grupo de Investigación sobre la Actualidad del Pensamiento de Hegel, a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y a las embajadas de Italia, Francia y Alemania. Termino con una mención al búho que ilustra la portada del libro. Se trata de una vasija de cerámica de la cultura mochica, una cultura precolombina floreciente en los primeros siglos de nuestra era, de esta era cristianamente establecida, en la costa norte del Perú. Toda la imagen gráfica del evento, también la portada, estuvo presidida por esta vasija mochica con la intención de evocar la riqueza de sentidos, incluyendo sus evocaciones multiculturales, en que la concepción hegeliana del espíritu puede ayudarnos a comprender con más lucidez nuestra época en pensamientos. Muchas gracias. Muchas gracias Miguel por esta cumplida presentación de los, en fin, de los motivos que hay siempre cuando uno trata de preparar algo y lo lleva a cabo, y más con este impedimento tan tremendo de la pandemia que nos sumió a todos en un aislamiento total. Y, en fin, y que finalmente se logró, etcétera, y que ha cristalizado precisamente en esta publicación. Enhorabuena a todos los que han participado en el desarrollo de todo ese proyecto, todos los que estáis aquí, los que habéis intervenido, y por supuesto, si hay podemos dedicarle unos minutos para hacer algún comentario por parte de los partícipes de esta sesión. En fin, quien lo desee puede manifestarse para intervenir acerca de ello. Vamos a ver si...
En fin, yo no quisiera intervenir en primer lugar, pero mientras alguna otra persona manifiesta... sí. Ayemir, sí. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ayemir, sí. Adelante. Yo quería solamente saludar a todos los participantes de este evento y decir que ha sido muy gratificante poder participar juntamente con el organizador del Congreso, el profesor Miguel Giusti, y también con el presidente de la Filored, el profesor Hoffman. Saludar también a todos los colegas que están aquí en este momento participando. Y aprovechar este momento para decir que el año próximo vamos a hacer el primer congreso online de la Filored, que será hecho acá en Porto Alegre, pero como es online, es una oportunidad de invitar a todos los pesquisadores de Latinoamérica, por supuesto, pero también de otros países. Y tiene también el presencial, que va a ser en Puebla, me parece, ¿no? Entonces, ya invitar esto. Estamos haciendo el site, el link para hacer la divulgación. Los próximos días vamos a hacer la divulgación. Entonces, saludos a todos y a todas por esta publicación, y también María Carmen Paredes Martín, de la Sociedad Española Hegeliana. Muchas gracias. Gracias a todos, a todos ustedes, a todos nosotros también. Sí. También, si me permite, si es posible, María Carmen, sí. Nosotros, el CAPES, que es el Sistema de Educación de Posgrado en Brasil, está haciendo un edital que se llama Move la América. Yo he enviado esto también para Héctor, para Miguel Giusti, que tenía el email, pero no tengo los emails de los colombianos o de otros países sudamericanos, y que son bolsas, becas para estudiantes de maestría y doctorado. Entonces es una oportunidad, si tienen estudiantes interesados a venir al Brasil, bienvenidos. Muy bien. Sí. Solamente es necesario que me envíen los nombres de los interesados. Ayemir, benvindos tendrías que haber dicho. ¿Perdón? Benvindos tendría que haber dicho. Benvindos. Exacto, en portugués. Benvindos, Benvindos. Entonces, están invitados los colegas que tienen candidatos. Por favor, envíenme los interesados, porque las fechas son muy estrechas, hasta el 15 de mayo ahora. Yo he enviado algunos. Sí, por favor, Miguel. Sí, adelante, Miguel, sí. No, puedes abrir el micrófono. Eso, gracias. No, en primer lugar, agradecer a Ayemir por sus palabras y también por la invitación que nos está haciendo a este programa de becas de Brasil, ¿no? Pero quería comentar, como él lo ha hecho, que estos congresos sobre la filosofía de Hegel de Filored
continúan y que, como se ha anunciado, el próximo o los próximos serán en el año 2025, en el mes de abril, y por primera vez se ha tomado una decisión de organizar 2 congresos seguidos, uno la semana siguiente al otro, un congreso presencial que será en México, seguramente en Ciudad de México y en Puebla, que son las dos universidades que están asociadas a Filored, y enseguida el Congreso Hegel online, que será con sede en Porto Alegre, pero claro, todo el mundo participará porque será online, ¿no? Solamente ese comentario. Gracias. Sí, gracias, Miguel. La intención de hacer este congreso online ha sido sobre todo para los estudiantes de maestría o doctorado que no pueden viajar y también abrir una oportunidad para que todos ampliar este debate filosófico. Nosotros acá en Brasil tenemos en mayo, ya estamos en el 8º Leituras da Lógica de Hegel. Tenemos 12 grupos en todo el Brasil, sur, norte, leste, oeste, Leituras de la Lógica de Hegel. Y es algo tremendo, porque hacemos totalmente online. Estamos leyendo cada año un pedazo de la lógica. Estamos terminando este año la lectura de la lógica del ser, la doctrina de la lógica, con la sesión La Medida. Entonces, es una experiencia exitosa online. Y yo creo que lo mismo va a ser ahora con la Filored. Yo he escuchado mucha resistencia, pero yo por ejemplo, doy mis clases toda la semana, 2 clases a las segundas-feiras y los miércoles, siempre online. Y tiene gente que estudia de todo el Brasil, maestría o doctorado. Entonces, es un sistema que la CAPES actualmente está adoptando. Y yo creo que es muy interesante. Embora tiene mucha resistencia de que dicen que no se puede hacer filosofía sino presencialmente. Sí, sí. Sí, bueno, pues estos son los frutos de la traducción al portugués de la ciencia de la lógica que... Tengo una orientación de un estudiante de doctorado cubano ahora, pero yo voy a pedirle que le espere un momento. Ajá, muy bien. Esos son los frutos de la traducción al portugués de la ciencia de la lógica que se presentó en Coimbra hace pocos años. Sí. Bueno, veo que la primavera del año 2025 va a ser muy hegeliana, porque también nuestra sociedad hegeliana proyecta un congreso para precisamente esa época, precisamente para el mes de abril de 2025. Así que bueno, estaremos muy concurridos en cuanto a actividades que nos interesan a todos, sí. Muy bien. Es evidentemente muy esperanzador y muy gratificante, a pesar de lo que escribiera en su momento Manfred Frank, que Hegel todavía está vivo y que Hegel tiene muchísima actualidad, no solamente en el ámbito germano, que es la lengua, por así decirlo, la lengua prístina de su filosofía, sino, en ámbitos muy diferentes, supuestamente muy diferentes, ¿no? Cosa que es sumamente importante. Y yo agradezco a todos los que han participado de esta sesión, a menos que haya alguna otra persona que quiera intervenir.
su presencia, porque aunque sea virtual es presencia también, por supuesto, su participación y esta presentación tan jugosa a la que hemos asistido en el día de hoy. En fin, por mi parte, muchas gracias a los que han intervenido en primer lugar, Miguel, Luis Eduardo y Héctor. Muchas gracias también a Yemir y a todos los demás. Espero que pronto volvamos a reunirnos para algún evento, en fin, hegeliano o en relación con Hegel, ciertamente. Sí, sí. Y acerca de nuestro congreso, el congreso que he mencionado, que ahora mismo está en proyecto, pero en fin, el entorno de la fecha es más o menos en el mes de abril de 2025, pues ya iremos informando conforme vaya, en fin, concretándose, por así decirlo. Sí. María del Carmen. Sí. ¿Puedo decir algo? Sí, claro, ¿cómo no? Por favor. Si fuera posible, ¿no sería mejor trasladarlo un mes más tarde para que no coincida, de modo que sea posible para algunas personas ir a los dos? Vamos a ver si podemos hacer alguna cosa. Porque claro, el de Filoret también podría ser, pero creo que ya sé tanto que ya está, las fechas están fijadas, creo que los días exactos, no recuerdo ahora, ¿no? Pero ya sería muy, muy difícil. Pero si ustedes todavía están en proceso de fijar la fecha, sería, bueno, me parece a mí, ¿no? Es una mención. Bueno, más o menos la fecha está pensada, por eso digo que okay. podemos trasladarlo, pero en fin, nuestra fecha sería en la segunda quincena de abril. Pero lo intentaremos. Lo intentaremos en la medida de lo posible, si es que también se ha pensado en abril por parte de Filoret, ¿no? Sí, podremos pensarlo, sí. Si yo no tengo aquí la fecha, no la encuentro, no sé si Yemir se acuerda, o Miguel, o Luis, la fecha exacta de... Digo, sí, porque sería una lástima, ¿no? Que coincidan justo la misma semana incluso. Desde el 7 hasta el 16. Héctor. Perdón, sí. Sí, yo voy exactamente ahora... Yo tengo aquí las fechas, ¿ah? Ok, a ver. Del 7 al 10 y del 14 al 16 de abril. Del 7 al 10 en México, presencial. Del 14 al 16 de abril en Porto Alegre. Entonces, si pudiera ser el Congreso de la Sociedad Española en la segunda... No, está pensado para la segunda quincena de abril, la segunda mitad de abril, está pensado en modalidad híbrida, es decir, presencial y virtual. Pues entonces, en principio, no se va a cruzar. Perfecto. Va a ser muy cercano, pero no se van a cruzar. El presencial es del 7 al 10 en México. Así es. Así es. Sí. Okay. El presencial es del 7 al 10 en México y como el otro es virtual, podríamos conectarnos desde Madrid. Exacto. O desde Salamanca, no sé. O desde Salamanca. O desde un otro lugar, sí. Ya sabes, sí. Pues estupendo. Me alegro mucho de que podamos combinar, en fin, y que podamos tener un mes 100% hegeliano, porque si se empieza el día 7 ya, en fin, prácticamente estamos en la primera semana de abril. Sí. Y nosotros terminaríamos en la última o penúltima semana de abril. Sí, son estas, perdón, María del Carmen. Sí. Yo he compartilhado. Sí, ya lo veo, 14 al 16, sí. Sí, 14 al 16. Este es el congreso online, ¿no? El primer congreso se llama Hegel Latinoamericano, Recepción y Hermenéuticas. Y tenemos eixos temáticos, llamamos así, fenomenología, lógica, leituras decoloniais y temas hegelianos variados. Sí, esta es en grandes líneas la fecha y también la temática del Congreso. Sí, una temática interesante, sí, ciertamente. Muy bien, muchas gracias, Argemiro. Yemir, sí. Estamos construyendo el site,
link, y en breve vamos a divulgarlo. Sí, nosotros estamos en la misma situación. Tenemos que preparar la website para divulgarlo enseguida. Sí. Muy bien. Muy bien, Pues, muchas gracias, María del Carmen. gracias también a todos y espero que volvamos a vernos en el próximo futuro en alguna de estas sesiones. Gracias. Gracias. Todo bien. Todo bien, sí.